Hola, ¿qué tal están? Hábitos de pensamiento erróneos. Ciertamente son habituales las creencias irracionales o las distorsiones cognitivas y se pueden observar con frecuencia en conversaciones de personas, etc. Por supuesto, lo lógico es que esto no suceda. Hay que saber pensar correctamente, adecuadamente, y eso es algo esencial, no solamente para profesores, pensadores, historiadores, científicos, críticos literarios, escritores, novelistas, pintores, músicos, etc., sino para cualquier persona, para todas las personas. A partir de ahora comentaré pues algunas formas de distorsión cognitiva. Por ejemplo, está el denominado pensamiento dicotómico, todo o nada, no hay términos medios, y consiste en percibir las cosas como blancas o negras, verdaderas o falsas. Por ejemplo, o me dan la beca de estudios o arruino mi futuro, cuando hay muchas soluciones intermedias. Esto sucede muy habitualmente porque muchas personas consideran que lo que dicen ellas es la absoluta verdad y lo que dicen los demás no lo es, y no es cierto. Entonces hay que intentar evitar esto y ser más flexible a la hora de razonar, de argumentar, de discutir y sobre todo pensar en que la otra persona puede tener razón. Por ejemplo, sobre todo si no se domina la situación de la que se está hablando o si no se sabe a ciencia cierta que lo que se está diciendo es posible o no es posible, porque posible es más de lo que pensamos. Todo depende de cómo se realicen las cosas. Otra forma de distorsión cognitiva, o diríamos hábito de pensamiento erróneo, es la denominada hipergeneralización, que es convertir un hecho o una experiencia negativa en una ley general. Se cumple cuando alguien afirma yo hago todo mal o nadie me quiere. Diríamos que son exageraciones que no responden a la realidad de las cosas, a la verdad de las situaciones, etc. Y eso, pues hay personas que también tienen frases con hipergeneralización, que también es un error cognitivo. Además, también existe la denominada abstracción selectiva. Consiste en fijarse en algunos detalles de un suceso y no en el contexto y en todo lo que hay que, considerar y valorar. En ese sentido, hay que valorar tanto lo positivo como lo negativo, no exclusivamente ni lo negativo ni lo positivo. Y eso también es algo que sucede con frecuencia, el que haya personas que se dejan llevar por esta abstracción selectiva cuando piensan, cuando hablan, etc. Fundamentalmente cuando hablan, como es lógico. También está la denominada inferencia arbitraria, que son deducciones o conclusiones incorrectas, y esto es también muy frecuente en la actualidad. Y existen varios tipos, aunque hay dos muy frecuentes. Primero, pensar que no gustamos a los demás o creer que los demás piensan mal de nosotros, sin tener evidencia de ello. Y tener expectativas negativas, creer que las cosas se saldrán inevitablemente mal. Cuando diríamos que si ponemos empeño, fuerza, energía, prudencia e inteligencia y perseverancia, pues las cosas probablemente saldrán bien casi siempre. En ese sentido, diríamos que hay que tener mucho cuidado con este tipo de razonamientos e inferencias para hacerlas correctamente. También está lo que se denomina el razonamiento emocional, que es muy frecuente, y es creer que las cosas son como uno las siente, cuando realmente son como son. Y hay que distinguir entre sentimientos y emociones y razones y argumentos, cosa que mucha gente no hace. Y eso es algo muy importante. Por tanto, diríamos que las acciones se deben regir por el pensamiento y no por las emociones. Otra cosa diferente es que hay algunas cosas en la vida en que es verdad que hay que escuchar lo que nos dice el corazón, etc. Pero hay otras muchas cuestiones, yo diría que la mayoría, en que hay que basarse en razones, en la prudencia, en lo que nos dice la inteligencia, etc. También hay otra forma de distorsión cognitiva, que es cuando se dice deberías, y que se puede cambiar esa expresión por me gustaría, porque de esa forma se siente uno mejor y es menos exigente. Por lo tanto, se podría decir que hay deberes que son sanos, que son flexibles y que dotan de sentido a nuestra vida, y realmente en ese sentido podemos decir que hay otras cosas que deben ser rechazadas o que deberían serlo, que merecen serlo. Esta cuestión ya sería más matizable. En cuanto a otra distorsión cognitiva existente, es la denominada personalización,
es asumir o afirmar toda clase de culpas sin que uno sea culpable realmente de ello. Y pues eso pues hay que intentar evitarlo. Otra forma de distorsión cognitiva es la magnificación o minimización. Todos cometemos errores, cuantos menos mejor, lógicamente, pero hay personas, hay gente que maximiza esos errores y otra gente que los minimiza. Por lo tanto, también hay que decir que es importante lograr una cierta reestructuración cognitiva, en el sentido de que debemos apreciar lo que hacemos bien y saber vivir con nuestros defectos y con nuestras limitaciones, porque todo el mundo tiene limitaciones. Y por último, habría que señalar que hay lo que se denomina también evasión de control, ya que muchas personas admiten que no tienen control sobre sus vidas y creen que el destino, las hadas o determinadas fuerzas externas nos manipulan. Realmente eso es un pensamiento fatalista que no responde a la realidad. Realmente los que manejamos nuestras vidas somos nosotros, con nuestra libertad, con nuestra independencia y con nuestras decisiones libres. Esa es la realidad y a eso es a lo que hay que tender, a ser personas independientes, libres, siempre. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.